Amigos, así como Felipe Calderón se ha recordado, y muy mal recordado, por su guerra contra el narcotráfico, seguramente Enrique Peña Nieto va a ser recordado, entre otras cosas, por su guerra contra los huachicoleros. Esta actividad ilícita es resultado de la corrupción y de la impunidad con la que actuaron y actúan servidores públicos, fundamentalmente de Pemex y de los gobiernos locales, tanto a nivel estatal como municipal. Hay que recordar que yo hace algunos años trabajé en Pemex y dirigí una revista. Entonces, en una conferencia de prensa, después de los trágicos acontecimientos del 22 de abril de 1992, cuando se produjo esta explosión terrible en Guadalajara, pues el director de Pemex Refinación pues nos dijo que ya tenían muy modernos y suficientes equipos tecnológicos que les permitían saber de inmediato la posibilidad de una variación en algún tramo de un ducto. O sea, que hace 20 años por lo menos ya era posible saber de inmediato la existencia de una fuga. En ese momento se decía para evitar un accidente como ese trágico de Guadalajara, pero en realidad serviría también para comprobar si había una fuga por un robo o por un ordeño. Esto significa que esta práctica no fue posible sin la participación de quienes tenían el llamado know-how, o sea, el conocimiento técnico que solamente alguien que trabajó o trabaja en Pemex podría tener, pero además con una complicidad dentro de Pemex, porque no se reportaban, por ejemplo, mermas. Esto es, salía un volumen de gasolina, por ejemplo, de la refinería de Minatitlán con destino a la Ciudad de México, a ahora lo que ya es un centro de abasto en Azcapotzalco, y de repente pues era menos lo que llegaba y pues nadie se preocupaba por ello. El problema, además, surgió con las administraciones panistas, ya que el problema empezó a presentarse a partir del año 2000. Y curiosamente, las dos entidades, los dos estados en donde más se está presentando este problema son los estados de Puebla y Guanajuato, estados gobernados por el PAN. Ha existido desde luego un crecimiento desde el 2011 al 2015. Este crecimiento en estas tomas clandestinas ha sido de un 915%. El daño para la empresa llamada de todos los mexicanos, pues no es solamente el valor del combustible robado, sino es que hay una no paga de impuestos, lo que nos daña a todos los mexicanos. Y además, por ejemplo, para la inhabilitación de estas tomas clandestinas, o sea, para reparar después del daño hecho, el costo para Pemex fue de 4,000 millones de pesos tan solo en los últimos años. Esto es, el número de estas tomas ha crecido en forma impresionante. En 2010 se reportaron 691. En cambio, el año pasado ya eran 6,873. Desde el punto de vista legal, hay dos conductas penales, o sea, dos delitos distintos, pero que se castigan por igual, con cárcel de 15 a 25 años de prisión. Uno es el delito propiamente de la sustracción del petrolífero, o sea, de la gasolina de los ductos. Y el otro es el aprovechamiento de esto, o sea, la venta. Desde luego, es mucho más grave lo primero, sin embargo se castiga igual y parece que se está persiguiendo ahorita más lo segundo.
desde luego lo primero, como ya lo hemos dicho, pues solamente lo puede realizar personal especializado o capacitado por personal especializado de Pemex. Y pues lo otro, pues resulta que estos criminales pues ya han involucrado a grupos sociales de la población necesitada, y esto pues ha convertido el problema además en un problema social, porque pues están utilizándose a niños y a mujeres como escudos humanos, como vigías para proteger a estos guachicoleros. Pero además, es menos costoso y más efectivo que el esfuerzo se concentre en el robo, o sea, en la ordeña, porque si se acaba esta, evidentemente en automático se va a terminar con la mercancía que legalmente se vende y se solucionaría lo segundo. Claro, el problema está que todo esto se ha complicado, ya que han metido las manos el crimen organizado, por ejemplo los Zetas. Sabemos además que, pues si bien hace 20 años ya se tenían pues esta tecnología para detectar estas faltas de presiones o estas fugas, pues no sabemos qué ha pasado en este tiempo, pero seguramente se tendrá la posibilidad de hacerlo. Evidentemente tiene que haber una complicidad incluso de gasolineras o de empresas que les compran masivamente esta gasolina robada, porque evidentemente una inversión tan importante, un negocio como este, pues no se puede basar solamente en la venta que se hace al menudeo ahí en estos lugares de Puebla, por ejemplo. Realmente lo importante para acabar con el problema es que exista una voluntad política de ir a fondo en contra de la corrupción que existe en Pemex y en los estados y municipios que han solapado esta práctica. Se habla incluso de muy altos funcionarios desde el gobierno de Calderón, de gobernadores como el exgobernador de Puebla, que pudieron haber estado involucrados en todos estos delitos. O sea, realmente aquí, si no se va a fondo, no se va a acabar con el problema, porque meter a la cárcel solamente al que trae unos litros, 500 litros o lo que sea, pues no va a solucionar el problema mientras no se vaya contra los grandes que hicieron el negocio desde la corrupción y la impunidad. Muchas gracias.